disculpar a nuestro rector, el ingeniero Eric Salguero, porque no podía estar aquí, pues tenía ya una cita médica que no pudo posponer, y me manifestó que se había disculpado con el doctor Boland por eso, ¿verdad? Así que, pues, en nombre de la Universidad de San Salvador, en primer lugar le agradecemos al doctor Boland por estar aquí con nosotros y darle también la bienvenida. Sabe pues que esta universidad tiene mucha estimación. Adelante, doctor. Bueno, bienvenidos a esta videoconferencia. Solo un par de palabras para presentar al doctor Edward Bolans, a quien le agradecemos su participación esta tarde. Pues él es doctor en medicina interna, es un especialista en nutrición clínica, tiene un máster en nutrición humana, también es abogado de la República, ha recibido el Premio Nacional de Medicina doctor Luis Edmundo Vázquez, y pues el doctor Bolans es un humanista, es un intelectual que nos va a hablar sobre Maquiavelo. Así que adelante, Edward, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón, en primer lugar quería saber si me escuchan bien. Sí. Sí. En primer lugar, agradecer las palabras del doctor Rafael Hernán Contreras y manifestar que es mutuo y recíproco la simpatía y el aprecio de mi parte por su persona y, por supuesto, por la Universidad Nueva San Salvador. También agradezco al doctor Germán Cáceres, gran hermano y amigo, que me ha dado la oportunidad de venir a presentarles a ustedes un tema que me encanta como aficionado. Soy etimológicamente hablándolo un aficionado al tema de Maquiavelo, no un especialista, no un experto, pero espero darles las claves como para que puedan ir y continuar, profundizar lectura. Hay muchísimo material, es un tema realmente relevante. Quiero empezar diciendo que a pesar que hace como que fue menos de una década se estuvo celebrando los 500 años de que se escribió El Príncipe, esta obra y su autor, Nicolás de Maquiavelo, siguen siendo de actualidad. Aquí no podemos hablar del relativismo de que fue un hombre que habló para gente de hace medio milenio, porque él le habló a los de su tiempo para el futuro en función de la experiencia recabada de la historia de individuos que distaban de él más tiempo que el que él dista de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta. Hay una verdadera actualidad en este tema. Agradecería mucho si me pueden poner la presentación para ir matizando. Gracias, Catherine. Nicolás de Maquiavelo es un personaje cuando menos fascinante para algunos. Otros dirían que un filósofo, el padre de la ciencia política moderna, como se le considera, un patriota, un poeta. Para otros, un hombre frío y calculador que propone una suerte de manual de tiranía inmoral y cruel, con el único propósito de obtener y mantener el poder político.
para muchos de los hombres notables, ya sean buenos o malos, de los tiempos sucesorios a los de Maquiavelo, como es el caso de Napoleón Bonaparte, para un hombre como él, Maquiavelo era admirable, con una visión política tan clara que la obra, El Príncipe, debía ser tomada como una guía clara para ejercer el poder político. Es más, él la mantenía a la par siempre y hacía anotaciones, era como un brevario. Y de ahí algunos errores que se cometieron en la interpretación histórica, como decir que Maquiavelo expresó el fin justifica los medios. Esa es una frase apócrifa, no la dijo Maquiavelo, la escribió Napoleón Bonaparte en su propia edición del Príncipe y era su interpretación del mensaje y de la enseñanza del florentino. También considerado un patriota, un republicano que intentó con los medios a su alcance la unificación de su patria, Italia. Eso lo pensó y lo expuso en el contrato social Rousseau. También hablaron a favor de la obra patriótica o el pensamiento y el espíritu patriótico de este hombre, otros grandes como Diderot, inclusive el mismísimo Baruch de Spinoza también se manifestó en este sentido. Y no solamente en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, el pensador del comunismo italiano, el ideólogo Antonio Gramsci, expresó en su libro Per la Verità, que la gran contribución que hizo Maquiavelo habría consistido en haber distinguido analíticamente la política de la ética y en haberlo hecho en los orígenes de la modernidad. Recordemos que Maquiavelo nace en ese momento donde va surgiendo el Renacimiento y es un momento de transición donde se acaba esa Edad Media, ese oscurantismo y empieza una época, como su nombre lo dice, de un nuevo florecimiento ante todo el pensamiento humano. Y bueno, Gramsci no habla de él en términos elitistas, sino que para Gramsci Maquiavelo se expresaba en función o en favor de los de abajo. Por eso era su republicanismo. Y ya vamos a hablar sobre este tema de si era un hombre promonárquico o un republicano, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿supone esta distinción un desprecio o una anulación de la ética, como se dice a veces? La respuesta que dice Gramsci sobre Maquiavelo es no. Esa derivación es consecuencia de una mala lectura, dice, sobre Maquiavelo, favorecida, y en este punto yo estoy totalmente de acuerdo, por los competidores históricos del maquiavelismo. Y también vamos a tratar de diferenciar maquiavelismo en el verdadero sentido de maquiavelismo de la Vulgata, ¿verdad? Y los primeros grandes competidores a los que Gramsci hace alusión es a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, a quien él mismo dice que fueron en la práctica sus mejores discípulos. Y realmente hubo toda varias generaciones de jesuitas que se dedicaron a escribir en contra del pensamiento de Maquiavelo. Y quizás el más notable de todo fue Rivadeneira, pero
también estuvo Samayoa y otros en tiempos distintos, pero ya vamos a ir viendo que esto no era fortuito, ¿verdad? Hay que ser sincero, fue algo que se ganó Maquiavelo. No lo quería la curia, no lo quería la Iglesia Católica, porque era parte del pensamiento laico que él promovía. Ya vamos a entrar un poco en materia más adelante. Ahora bien, les decía del maquiavelismo y de ese uso peyorativo que se le da. Hoy en día es común oír gente que habla de, es maquiavélico, dice, es que esto es maquiavélico, pero eso es un uso vulgar. Y cuando digo vulgar no me refiero a soez, me refiero a el vox populi, que no está basado en ninguna ciencia, en ninguna investigación, ni siquiera en la lectura, pero ni de una sola de sus obras, porque el que las lee, con una que lea El Príncipe, se da cuenta que hay algo que no cuadra en todo eso de la maldad, amén de decir, y ya lo vamos a detallar, que no es ni la única, ni siquiera la más grande de sus obras, ¿verdad? Ahora bien, ese término del maquiavelismo, a mi juicio, reduce la política a la imposición de la razón de Estado, que dicho sea de paso, es otra frase apócrifa, porque él no habló de la razón de Estado, él habló del arte y del Estado, del arte del Estado. El que habló de la razón de Estado fue Botero, no Botero el pintor, tiempo después, y quien fue quizás el mayor exponente de la razón de Estado fue el cardenal Richelieu de Francia, un hombre que estaba dispuesto por el Estado a hacer lo que fuera, inclusive a financiar a los protestantes si eso le ayudaba a él en sus fines. Es decir, podemos darnos cuenta que a veces le han adjudicado milagros a este santo que no los hizo, ¿verdad? Entonces, no hay que reducir, como les decía, la política a la imposición de la razón de Estado con desprecio del principio ético, pero lo que pasa es que Maquiavelo no es reducible al maquiavelismo vulgar e inventado. Maquiavelo es, y aquí es importante volver a citar el pensamiento de Gramsci, es a la vez un científico de la política y un hombre político, porque existen los políticos teóricos y los que, como Maquiavelo, vivieron la política y además la estudiaron. Como científico, este hombre estableció una distinción analítica entre la moral y la política, como ciencia, como reflexión racional. Y es importante que cuando hablamos de que diferenció entre la moral y la política, establecer que él nunca propuso que el gobernante debía de ser inmoral. Lo que él sí era firme en expresar es que el gobernante no podía regirse por la moral judeocristiana de aquel tiempo y que sigue todavía en boga, porque eso lo llevaba a generar toma de decisiones que no beneficiaban al Estado, y el Estado no podemos olvidar que es el conjunto de un territorio, de un poder político y de población, la gente, el pueblo. Porque esa moral, más que todo en ese tiempo, esa moral judeocristiana amarraba a los gobernantes al poder de la iglesia. Ese era el problema. Por eso tenía que separarse. Entonces, esta distinción que es hecha por razones de método no está negando la moral. El mismo Maquiavelo, como hombre político,
no puede dejar de ocuparse del deber ser. Es decir, tanto para Maquiavelo en los orígenes de la modernidad, como por extensión, digamos, para todo aquel que pretenda reflexionar sobre este gobernante, el nuevo príncipe, como le llama Maquiavelo, sobre política, poder y deber. La complicación del asunto se da por la pregunta acerca de qué tipo de deber ser. Si estamos hablando, como algunos creen, que es tema de meros actos arbitrarios y abstractos de la voluntad del gobernante, o es contemplado como la voluntad concreta, afirmando la necesidad de otra moral, de una moral distinta de la moral cristiana, vaticanista en aquel tiempo, o como lo vislumbró Maquiavelo, ese tipo de moral hace imposible la política laica, pues se queda en el anuncio del paraíso en todas las formas que se le puedan dar, y del infierno también, conduciendo, como decía él, al desastre en este mundo, que es para el que se gobierna, ¿verdad? Lo que Maquiavelo trataba de establecer, o lo estableció, era una relación entre ética y política más próxima a la concepción que tenían los clásicos antiguos, para los cuales la política también era conocimiento y práctica, y era más fundamental que la ética. Y cualquiera que como él eran hombres versados en Aristóteles y en los clásicos, entonces queda claro que a lo que se estaba refiriendo es: no puede el gobernante estar amarrado a todos los dogmas y los mitos, o a todas las creencias y a todo lo que dijera la iglesia o ninguna religión en términos generales a la hora de ejercer la función del gobierno, porque lo que debe privar es otra mentalidad. No es la mentalidad de que si usted hace lo que le dice la iglesia, usted como gobernante va a estar bendecido. Y si usted es intronizado por un obispo, cardenal o el papa, usted ejerce el mandato por la voluntad de Dios. Eso no era el pensamiento que tenía Maquiavelo. Maquiavelo consideraba que el ejercicio del poder era un ejercicio que partía del conocimiento y de la capacidad, es decir, de la meritocracia, ¿verdad? Donde nada tenía que ver el usar o no usar sótana. Y aquí, en esta parte, dejo de referirme al pensamiento de Gramsci, que era el que orientaba este análisis, un conocedor realmente, ¿verdad? Para Gramsci Maquiavelo era un verdadero revolucionario. Ahora, no solo un hombre de la extrema izquierda admiró a Gramsci ya modernamente, ¿verdad? También la antítesis en su tiempo de Antonio Gramsci, el Duce, Benito Mussolini, le encantaba la obra del príncipe. Había otras figuras tan tétricas también, ¿verdad? Como el caso de Stalin, que veían en Maquiavelo un camarada de la revolución, ¿verdad? La verdad que es un tema que nos debe hacer detener a pensar que el mensaje de este hombre lo han podido saborear y apreciar los grandes de la política, estemos o no estemos de acuerdo con las posiciones que ellos sostuvieron en su momento. Pero la verdad es que es un pensamiento profundo y no hay que dejarnos llevar, como les decía, por la vulgata. Pero para una mayor comprensión sobre Maquiavelo, sobre el hombre y su obra, yo
quiero permitirme dividir esta pequeña conversación en dos partes. Una breve reseña histórica de la vida y el entorno de Nicolás Maquiavelo, que nos permita comprender un poco más todos esos fenómenos que implican el moldeo de la personalidad de un ser humano, para luego pasar a un sintético análisis de su pensamiento, lo cual haremos en función de esa obra tan conocida del Príncipe, aunque como les dije, no es ni la más grande ni la única, ¿verdad? Si me pasa la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Nicolás nació el 3 de mayo. ¿Qué cosa? No era un hombre religioso, pero nace el Día de la Cruz, de 1469, en San Casiano in Val di Pecha, en Florencia, en Italia. Era hijo de un abogado, Bernardo Machiavelli, que era de una familia que había sido muy influyente en Florencia, pero se habían quedado sin fortuna. Y su madre, Bartolomea di Stefano Nelli, que también venía de una familia culta, de orígenes nobiliarios, pero que estaban con pocos recursos. Inició su vida, transcurrió su niñez y adolescencia entre libros, y la formación que recibió fue en lo que se conocía como humanitates, es decir, profundizó en la enseñanza de los clásicos y en la lectura de Petrarca, de Boccaccio, de Dante, en fin, de todos aquellos autores profundos que le dieron un bagaje de conocimientos realmente envidiables. Además que hablaba idiomas, ¿verdad? Además del italiano, el latín, el francés, al parecer también hablaba castellano. Era un hombre preparado, ¿verdad? Este hombre se crió en los tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro de Medici. Recordemos que es un oriundo de Florencia, pero de Florencia no en cualquier momento, en el momento donde estaban ahí grandes hombres del arte y de las letras, del arte en todas sus manifestaciones. Y precisamente porque desde el abuelo de Lorenzo el Magnífico, de los Medici, que se habían convertido en mecenas del conocimiento, venían apoyando artistas, venían apoyando escritores, pintores, poetas, a los cuales no solo les patrocinaban sus obras, sino que a los propios de Florencia los enviaban a otros reinos para que aprendieran más y se promovieran y sus obras se difundieran. Ese fue, sin duda alguna, un tema importante en el entorno de ese naciente Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Estaba en un ámbito de creciente fervor cultural. Ahora, lo que pasa es que también, si bien eso fue bueno de parte de los Medici, no podemos olvidarnos que era un gobierno o era una época donde las clases poderosas eran demasiado fastuosas y también había esa volatilidad en el tema de las sucesiones de los mandos, porque a veces llegaba un gobernante que estaba, como el caso de Lorenzo el Magnífico, que estaba con una visión de Estado muy clara y muy potente, pero podía ser sucedido o por un mediocre
o por un total incompetente, ¿verdad? Sin olvidar que han habido en la historia reyes, porque aquí el príncipe es el gobernante, puede ser príncipe, duque, lo que sea, que han sido real y literalmente idiotas, ¿verdad? Entonces, este fue un tema que marcó la juventud temprana de Machiavelli, porque viene y esta fastuosidad y esta corrupción que ya había embargado todo el medio de los Medici es constantemente denunciada y atacada por un fraile de nombre Girolamo Savonarola. Este fraile era un dominico y era un hombre de pensamiento sumamente conservador, casi podríamos decir que calvinista. Y se da precisamente en el momento que este fraile ataca fuertemente la depravación del gobierno de los Medici, que Carlos VIII de Francia invade Italia, invade dentro de las regiones que invade Florencia, y entonces saca huyendo a los Medici de Florencia y se instaura una república que es controlada inicialmente y por el favor del pueblo por Girolamo Savonarola. Definitivamente la gente estaba cansada de lo que tenían y ponen al hombre que lo denunciaba, pero también desafortunadamente Girolamo Savonarola no estaba preparado para gobernar y cometió el error que quizá fue lo que encendió la mecha del pensamiento de Machiavelli. Cometió el error de unir religión con gobierno y entonces empezó a dictar normas para llevar a la gente a un comportamiento como en las épocas del primitivo cristianismo. Es más, en la plaza pública mandó poner una hoguera, un fuego, hacer una fogata inmensa a la que llamó, o la gente llamó, la hoguera de las vanidades. Y ordenó que la fuerza pública entrara a todas las casas y quitaran espejos, joyas, libros que estaban en la lista de los prohibidos, como Boccaccio, ¿verdad? Y que fueran quemados. Entonces, esto, por supuesto, lo único que generó fue un gran odio entre no solo los poderosos, sino también entre otras personas, incluyendo otros del clero. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se me había olvidado. Este es Piero de Medici, era el gobernante que estaba en Florencia en el momento que entran los franceses y se da la rebelión encabezada por Savonarola, y este es el que sale huyendo para dar paso a la instauración de esta primera república. Siguiente diapositiva. Esta es una imagen de Girolamo Savonarola, ¿verdad? Finalmente, el tipo perdió la noción de la prudencia y terminó atacando al Papa Alejandro VI, ¿verdad? A Rodrigo Borja, y a pesar que el Papa no quería actuar contra él y trató de sobornarlo, trató de ofrecerle, lo amenazó, no hizo caso, así que lo declaró hereje y en la misma hoguera de las vanidades, ahí mismo lo quemaron. Y ahí terminó el gobierno del hombre que quiso gobernar a través de la religión. Probablemente esto, como les digo, encendió la mecha del pensamiento secularizante de Machiavelli. Pero, además de eso,
tenemos que le dio a él otro argumento que lo plasma en El Príncipe, cuando dice en uno de los capítulos, un profeta sin ejército, sin armas, no vale nada. Y era una relación con el caso de este hombre que él se creyó apoyado por el poder popular, pero al final, cuando llega el momento en que pierde el respaldo de Carlos VIII porque muere Carlos VIII, entonces nuevamente retoman y hay y llegan las tropas papales, las de Alejandro VI, y el pueblo no lo defiende, el pueblo deja que lo quemen, ¿verdad? Tal vez también esto le encendió una chispa y le dio otro argumento más a Machiavelli. Tras la muerte de este fraile, que fue en 1498, hay un nuevo gobierno, siempre republicano, liderado por un hombre que había sido de confianza de los Medici, Piero Soderini. Siguiente diapositiva, este es Piero Soderini. Y aquí, este joven notable, Nicolás Maquiavelo, que ya había ingresado en el servicio público y que se hacía notar por todas sus capacidades, lo nombran secretario de la Segunda Cancillería. Era un cargo importante, él estaba a cargo de los temas de relaciones internacionales y también de los temas de defensa, lo cual obligó y fomentó y propició la formación de este hombre, de Nicolás Maquiavelo, en los campos de la política internacional, de las grandes negociaciones de Estado y también en las complicadas artes de la guerra. Tanto así que, ya vamos a ver, escribió un libro sobre esto último. Este cargo lo desempeñó 14 años, casi 15, hasta 1512. Y estos cargos le permitieron ejercer la diplomacia en las cortes del rey de Francia, ya no de Carlos VIII, que había muerto, sino de Luis XII, del emperador Maximiliano I de Habsburgo, y de un hombre que para él significó una fuente de conocimiento y algunos dirían de inspiración para el que fue el príncipe Valentino, César Borgia o César Borja. Es decir, Maquiavelo conoció a los grandes hombres que hacían política, vivió la política a gran escala, muy de cerca. No fue un simple teórico, no se imaginó las cosas que escribió ni se las inventó, ¿verdad? En 1502 se casó con Marietta Corsini y tuvo 6 hijos, aunque ciertamente no iba a ser la única mujer de las pasiones de Maquiavelo. Y ya vamos a retomar un poco este tema de las pasiones. El trabajo diplomático en las grandes cortes de poder fue realmente una influencia forjadora del pensamiento político sobre el funcionamiento del Estado y sobre la psicología de los gobernantes. Y él, un hombre en el cual se fijaba mucho, aunque nunca trabajó o fue enviado a la corte española, fue el caso de Fernando de Aragón, que en mucho personifica todo lo que expresa Maquiavelo en El Príncipe. Este era un príncipe sin lugar a dudas que ejercía el poder del Estado con muchos de los criterios que Maquiavelo expresa. Claro, eso nunca lo quisieron aceptar los detractores de la Iglesia Católica porque Fernando era un, ¿cómo se le podría llamar? Era un consentido de la Iglesia, pues era un rey defensor del catolicismo. Pero la verdad es que cuando uno desglosa el actuar de Fernando para llegar a
a concretizar lo que pocos hicieron en aquel tiempo, generar un verdadero Estado-nación, un Estado nacional, que solo lo logró él en España, lo logró Enrique VIII en Inglaterra y lo logró la dinastía de los Luises en Francia. Los únicos 3 estados nacionales que habían con fuerza en Europa en ese momento. El mayor objetivo político de Maquiavelo siempre fue mantener la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas que habían logrado lo que él tanto añoraba para Italia, la unificación. O sea, Francia, que estaba en Nápoles e invadía a cada momento, o Francia, que también venía y se metía y controlaba, y también como el caso de Inglaterra, que había logrado consolidarse como un Estado nacional. Eso no lo iba a ver Machiavelli, no lo iba a ver Italia hasta ya el siglo XIX. Y una de las cosas que a Machiavelli le molestaba sobremanera es la claridad que él tenía de su visión de que esa división que sufría Italia era en mucho propiciada por la iglesia, pero no la iglesia en el concepto de la religión, la iglesia en el concepto de poder político, el Vaticano. Si lo que había en la mayor parte del territorio que hoy conocemos como Italia era lo que se conocía como los estados pontificios. Había enorme cantidad de principados, llamémosle a las entidades de gobierno, donde el príncipe era el obispo. Cambiaba de obispo, era un nuevo príncipe, ¿verdad? Y muchas veces los nombraban obispos para que pudieran ser príncipes. Bueno, es el caso cuando llega Alejandro VI al papado y nombra a su hijo príncipe Valentino, pero primero lo nombra cardenal. Lo único, pues, que a César Borgia no le llamaba la atención el mundo de la sotana. Él quería el mundo de la acción con la espada en la mano. Y realmente, si no se hubiera enfermado y su salud no hubiera mermado y no hubiera muerto Alejandro VI, quizás hubiera tenido unos alcances impresionantes, impredecibles. Puede que él hubiera sido el unificador de Italia. Difícil decirlo. Ahora bien, volviendo a Maquiavelo, con ese propósito patriótico y en congruencia con ideas que después él mismo iba a plasmar en el Príncipe, siendo todavía secretario de la Segunda Cancillería en el año de 1505, formó las Milicias Nacionales de Florencia, que era algo que no existía. ¿Por qué? Porque los señores, acuérdense que estábamos trasladándonos del feudalismo a la edad moderna, en este renacimiento, pero el pensamiento de los grandes señores sigue siendo feudal, y ellos habían llegado a la concepción de que era preferible pagar tropas mercenarias que tener un ejército nacional, porque las tropas mercenarias se contrataban por una necesidad específica y luego se despedían. Pero un ejército nacional implicaba involucrar a la población, y eso en un momento dado era generar poder a las clases populares que podía discutirles el control del gobierno. Entonces, cuando viene Machiavelli y conforma estas milicias, por supuesto la clase dominante no estuvo a gusto, no estaba contenta y no se lo perdonaron, ¿verdad? Y hubo una gran animadversión de parte de la nobleza florentina para con Maquiavelo. Y desafortunadamente, si bien fue un político muy hábil, trató sin éxito de mediar y de acercar las posiciones entre el rey de Francia y el Papa Julio II, el Papa guerrero, que estuvo después de Alejandro VI, pero no lo logró. Y lo que pasaba es que aquí había, y eso era parte de los temores
y de los miedos que reflejaba en su pensamiento Maquiavelo. Esa división de Italia volvía a cada estado sumamente débil. ¿Qué pasó? Que el Papa Julio II estaba molesto con los venecianos por allá al final de la primera década del siglo XVI, por el enorme crecimiento que estaban teniendo. Eran grandes marinos, exploradores, grandes comerciantes y por supuesto acumulando grandes fortunas. Entonces hicieron una alianza con otros estados italianos y con Francia para atacar a los venecianos, pero después entraron en contraposición y se pelearon el rey de Francia, Luis XII, con el Papa Julio II, se rompió la alianza y se fueron a una de tantas guerras italianas. Y los franceses fueron derrotados en 1512. Entonces, terminaron yéndose de Italia y eventualmente en 1500, al final de 1512, pues llegaron de nuevo los Medici al poder y con ello las venganzas. Siguiente diapositiva. La siguiente, perdón. Aquí podemos ver una imagen que la traigo porque, solo para comentar, los franceses fueron derrotados en la batalla de Ravenna y posteriormente a eso, por tropas mercenarias del papado, eran tropas españolas, y hubo un gran saqueo en tierras de Florencia. No pudieron contener la milicia ni tampoco los mercenarios que tenían contratados, y que dicho sea de paso, por 15 años casi, Maquiavelo manejó grandes sumas de dinero para poder pagar a los capitanes de las tropas mercenarias, y sin embargo, él estaba claro que no podían confiar en los mercenarios porque los mercenarios se volteaban. Si alguien les ofrecía, si el enemigo les ofrecía más dinero, ellos se cambiaban de bando. Por eso él insistió en la formación de las milicias nacionales, pero no logró hacerlas crecer suficiente para hacerle frente a las tropas del Papa, más las tropas venecianas, más las tropas de otros estados italianos, y regresan los Medici y por supuesto Maquiavelo es acusado de traición, es encarcelado y torturado en 1513. De hecho, hay una descripción de la tortura. Lo amarraron a las muñecas a su espalda y de las muñecas lo colgaron, y de ahí hacían un castigo que era elevarlo y luego dejarlo caer sin que llegara al piso, lo cual, por supuesto, producía un daño enorme en una serie de partes del cuerpo. Sin embargo, y a pesar de que le hicieron una auditoría de finanzas impresionante, Maquiavelo no pudieron demostrarle que faltara un solo florín. Y esto no solo no satisfizo a los Medici, sino que ordenaron que le pusieran una fianza de 1000 florines, lo cual era una suma exorbitante en aquellos tiempos, y empobreció más de lo que estaba cuando entró a Nicolás Maquiavelo. Tanto así que él, en una de sus cartas a Vittori, a Francesco Vittori, un gran amigo de él, que siempre se mantuvo bien en el poder, o con los poderosos, le decía que su pobreza era la evidencia de su honradez, lo cual tiene sentido. Este era un hombre que fue conocido porque durante su desempeño como secretario de la Segunda Cancillería, él no permitía corrupción de ningún tipo. Y como había mucho tema de tráfico de influencias en esa época, hay anécdotas de que cuando
en cierta ocasión capturaron a unos individuos porque habían matado ciudadanos y sabía que estos hombres eran protegidos por poderosos y que iban a tratar de absolverlos en un juicio, ordenó que los colgaran y que después vieran si tenían algún tipo de orden de alguna relevancia. Es decir, primero vamos a administrar justicia y después vamos a ver si sirve de algo el tráfico de influencias. Esto, claro, le trajo grandes enemigos, pero demuestra que si bien es un uso de violencia, del poder de coerción que tiene el Estado, siempre todos lo tienen, lo hacía en contra y para combatir la corrupción. No siguió preso gracias a que en ese momento nombraron a otro Medici, a Giovanni de Medici, como el Papa León X, y Giovanni deja el control del gobierno en manos de su sobrino, nieto de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo II, y hay una gran festividad y Florencia decreta un indulto general. Y ahí se va Machiavelli, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Este es Giovanni di Lorenzo de Medici, el Papa León X, que asume el papado, es el Papa número 219, creo, y por eso se va en el indulto Machiavelli. Le toca como aquella de suelten a Barrabás, ¿verdad? Soltaron también a Maquiavelo. Maquiavelo se fue a vivir con su familia a una casa en las afueras de Florencia, en una propiedad que le había dejado su papá en un lugar que se llamaba Sant'Andrea in Percusina. Y ahí tenía un terreno donde talaban árboles y cortaban y hacían madera y de eso vivía, ¿verdad? Y desde ahí le escribe cartas a los pocos amigos que aún no le han dado espalda, como es el caso de Francesco Vittori, quien estaba como embajador de Florencia en la Santa Sede y a quien le manifiesta sus preocupaciones en diferentes cartas, preocupaciones por la corrupción en una carta de abril de 1513, preocupación por la división de Italia en agosto de 1513. Es más, en esa carta le dice que él no puede quedarse sin hacer nada, que tiene que hacer algo desde sus limitados recursos. O sea, Machiavelli. Y empieza en agosto de ese año a escribir El Príncipe. Lo escribe a toda velocidad. En noviembre del 1513 ya lo había terminado, al menos, digamos, un borrador, y le vuelve a escribir a Vettori y le dice que ya casi ha terminado una obra a la que él llama el Opúsculo de Principatibus, es decir, una obra poco extensa sobre el liderazgo, y que él se la quiere mandar a Lorenzo de Medici, que era el duque en ese momento, era el hombre fuerte, y que está reflexionando si se la manda con dedicatoria o no se la manda con dedicatoria, pero tiene miedo que le roben la obra y que otro se haga con la autoría. Así que se la dedica a Lorenzo. Algunos malinterpretan y dicen que se le envió a Lorenzo el Magnífico. No, Lorenzo el Magnífico ya había muerto. Se le envía a Lorenzo de Medici, el que murió de sífilis, no al Magnífico. Y un hombre que ya tenía el cerebro alterado por la sífilis terciaria, ya la inteligencia no le dio ni para leer la obra. Dicen que nunca la leyó, pues prefirió ponerle atención a unos perros que le acababan de regalar. O sea, no era un hombre de luces, ¿verdad? De hecho, ese manuscrito no fue publicado sino post-mortem. Y en 1532, con la aprobación del Papa Clemente VII, otro Medici, ¿verdad? Porque
necesitaron la aprobación del Papa porque el problema es que el solo manuscrito generó todo tipo de debates. ¿Ya? Y por supuesto, a la Iglesia Católica no le hizo ninguna gracia, ni tampoco se la hizo a los Medici. ¿Ya? Porque lo que él les decía ahí era precisamente lo que ellos no hacían. Entonces, esto vale la pena razonarlo, porque si se habla de que en el maquiavelismo está inmerso el servilismo, en la disimulación, este hombre no fue servil ni disimuló. Lo que le dijo en esta obra que les dedicó no era para agradarlos. Él sabía que los iba a enojar. Él tenía la esperanza de que como tenían el poder con la religión, dos papas Medici en el mismo lapso. Solo después de Julio II estuvieron dos papas Medici. En los banqueros más poderosos había un Medici ahí y tenían además el poder político en Florencia. Era el momento para promover la unificación de Italia. Desafortunadamente, yo creo que él lo ha de haber tenido claro, que no le iban a oír porque no querían oír nada más que sus propias voces, como le pasa, y esto es lo que hace de actualidad esta obra, eso es lo que le pasa a los gobernantes, sobre todo a los que se creen infalibles. Eso es importante entender en la actualidad de esta obra. Ahora bien, siguiente diapositiva, quiero ver si no dejé nada por ahí. Hablemos de las obras de Maquiavelo. Bueno, no es definitivamente El Príncipe su única obra, ¿verdad? De hecho, él tardó 5 años, de 1512 hasta 1517, en escribir los discursos de la primera década de Tito Livio, no del emperador Tito Livio, sino de Tito Livio, el historiador romano, que hablaba sobre la República en Roma. Y esta también se publicó póstumamente en 1532. Hay que hacer notar, esta fue su más grande obra. Y en los 3 libros que conlleva los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ahí deja claro cuál es su espíritu, que no es otro que el del republicanismo. Y ya vamos a ver, porque Maquiavelo es un hombre que, a mi juicio, humilde y personal, funciona en la línea de las dualidades. Siempre hay o la opción A o la opción B, el camino A o el camino B. Ya vamos a ver eso. En 1521 escribe otra obra, siguiente diapositiva, que se llamó El arte, esta es la de la primera década de Tito Livio, siguiente. Él escribió una obra que se llamó El arte de la guerra y habla sobre todas sus experiencias militares y sobre el tema de la administración de una guerra y qué conlleva todo esto. ¿Verdad? También escribió una comedia denominada La Mandrágora, que realmente sigue esa misma línea de pensamiento, pero nos muestra a un Maquiavelo con un humor y una capacidad de ser fino con ese picante para la época, pero también retratando la realidad sociopolítica del entorno y la corrupción. Escribió también La historia de Florencia, siguiente diapositiva, y otro libro que se llamó De las conjuras. También es interesante tomar en cuenta que Nicolás Maquiavelo escribió una gran cantidad de cartas a sus amigos y se hizo una compilación de estas cartas que se llamó El Epistolario. Y ahí, por ejemplo, están las cartas a Vettori y son interesantes porque en estas cartas vemos cómo de repente en una página
están hablando de temas serios, de temas de Estado, de temas de análisis que su amigo Vettori le pide que le ayude, que le dé su opinión sobre la postura de España, sobre la postura de Francia, sobre la actitud de los venecianos. Pero de repente, en la siguiente página empiezan a hablar de las cosas más cotidianas y empieza a hablar Maquiavelo de lo que él hace, de lo que él hace cada día y cómo cuando se levanta va en la mañana al terreno y ve lo que están haciendo los trabajadores y los escucha sobre sus pleitos y conflictos cotidianos de la comunidad, y después de eso se va a la taberna y le gusta compartir y conversar con los viajeros porque le traen noticias de otras partes, ¿verdad? Además, dice, luego se va nuevamente a su casa, come con la familia, regresa a la taberna y ya se sienta ahí a jugar a los dados o al dominó, no, al dominó no, a las damas con el carnicero, con el tabernero, con unos panaderos y a discutir por tonterías y a hacer, así como los buenos italianos, a gritar para hablar. Y dice él que eso le permite mantener un ánimo elevado. Pero cuando regresa, dice, en la noche a su casa, se quita las vestiduras sucias y empolvadas, sube a su habitación y se pone los ropajes que utilizaba cuando estaba en la diplomacia, y baja y se sienta y discute con los grandes nobles de la historia y que les pregunta y aprende de ellos. Esto pareciera ser como la locución de un esquizofrénico, pero no, el tipo se refería a todo su conocimiento, a las lecturas profundas que hacía y a todo lo que él había aprendido, y en lo que hacía en ese momento era redactar. Y le dedicaba 4 horas a todo eso cada día. Y así fue como escribió todas estas obras. Era un hombre que le dedicaba tiempo al pensamiento, pero también a la salud mental. Y termino esta parte para que hablemos un poco ya sobre el tema del pensamiento de Maquiavelo. Y en este sentido, este pensamiento, termino la parte biográfica diciendo, siguiente diapositiva, que la siguiente diapositiva. Esa es la última, doctor. Ah, no había otra. Ah, pues tenía, según yo estaba ahí la de la tumba de Maquiavelo. O sea, Maquiavelo murió en junio de 1527 y murió ahí donde vivía, en las afueras de Florencia, pero fue enterrado en la Catedral de la Cruz, de la Santa Cruz. Y algo irónico, ¿verdad? Porque él no era un hombre muy religioso, ni creo que le cayera muy bien a los funcionarios de la iglesia, pero en fin, y por eso precisamente puse la primera imagen de Machiavelli, no esa tradicional donde se le ve con una sonrisa como que es una parodia de la Mona Lisa, sino, y que tratan de hacerlo parecer como una cara de pícaro, sino como está en la estatua en Florencia, la imagen del hombre reflexivo, la imagen del pensador profundo, ¿verdad? Bien, hoy hablemos del pensamiento de Maquiavelo. Si acaso lo podemos vislumbrar, y esa es mi forma de ver el tema, como les decía yo, a manera de dualidades, pero no dualidades en una estática, en paralelo,
sino dinámicamente interactuando. Y aquí le doy mi toque como médico, diría yo, como lo hacen las hebras del ADN, que están unidas a través de los diferentes locus, ¿verdad? No están desconectadas. Y pasando de lo profundo del pensamiento de la política, vemos que también se va al no menos profundo ámbito de lo mundano, de la gravedad en temas de Estado a la comedia, sin desprenderse del realismo. Ahí lo vimos, de escribir El Príncipe y los discursos de la primera década de Tito Livio, a escribir La Mandrágora, pero con un realismo y un conocimiento profundo de la dinámica social. Sin duda, y para satisfacer la muy normal necesidad que pueden tener los asistentes de escuchar sobre la obra El Príncipe, utilicemos esta obra para visualizar su pensamiento, quizá primordialmente en lo político, y pasar luego revista sobre algunas cuestiones más puntuales. Nicolás Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna. Su primera dualidad la construye al separar política de religión. Y luego, cuando hace lo mismo, separando política y ética. Pero ya vimos al principio que estamos hablando no de la ética como la concebimos hoy día, no del respeto al derecho humano, no, estamos hablando de esa ética, o más bien de la moral de corte religioso, de la moral, como le llamaban en aquel tiempo, vaticanista, que era un amarre para los gobernantes y lo que buscaba es que la iglesia predominara sobre los gobernantes. Y no hablemos solamente de la iglesia católica, eso sería injusto. Ahí también en el tema protestante, en el tema islámico, todavía lo vemos en el Islam, ¿verdad? Si no vean ahí en los países del Medio Oriente, miren lo que está pasando en Irán, ¿verdad? También eso se veía en la iglesia cristiana ortodoxa. Es decir, y lo hemos visto por todos lados, en el judaísmo, en los egipcios, los asirios, todos tenían ese tema. Y sobre eso es sobre lo que arma esa dualidad y plantea la separación Maquiavelo. Maquiavelo le da un objetivo claro a la política, que siempre es dual. En primer lugar, acceder al poder. Y en segundo, mantenerse en el poder. Y una vez mantenido en el poder, acrecentarlo. Para esto se requiere lo que Maquiavelo denomina la virtud. Pero ojo, no nos equivoquemos. No estamos hablando de la virtud con D, y mucho menos de virtudes teologales. Estamos hablando de la virtud, que termina sin D y va tildada. Esa es una energía, un ímpetu necesario para poder lograr el objetivo de la actividad política. Y aquí nace que Maquiavelo establezca lo que se pretende, que es estabilidad y durabilidad en el poder. Y ahí viene ejerciéndose la virtud del gobernante para lograr esa estabilidad y esa durabilidad. Y entonces venimos de nuevo con la dualidad, porque pasa a considerar dos tipos de gobierno, que es con lo que empieza la obra del Príncipe, diciendo que hay los principados y las repúblicas. Él era un republicano. Sin embargo, en la obra El Príncipe, él va a hablar de los principados y va a hablar de que hay principados que son nuevos, los que se obtienen, y los heredados. Pero a él no le interesa, dice, los heredados, porque eso ya se sabe cómo se tienen. Y están también los pontificios, a los cuales les dirige unas líneas, que son los de la iglesia. Pero él es claro, y esto se entiende mejor si se ha leído también los discursos de la primera década
de Tito Livio, donde para él la república constituye la forma más perdurable de gobierno y de mantener y ejercer el poder, porque él dice que el problema con los principados es a la hora de las sucesiones, porque todos quieren ser, él, si son 3 hijos, los 3 hijos, la esposa, los primos, en fin, mientras que eso no pasa con la república, porque la república implica un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Aquí demuestra todavía más ese pensamiento republicano. Él cree en las leyes y cree que el Estado debe gobernarse en función de leyes, no en función de los deseos de un hombre, ¿verdad? No importa que se necesite un hombre que ejerza el control con firmeza, pero no saltándose las leyes. Él también se plantea en El Príncipe, bueno, ¿y cuál es la mejor manera de vivir? ¿Como vasallos o como hombres libres? Inclinándose por la libertad. Porque él dice ahí en El Príncipe, dice, es que los principados más fáciles de mantener son aquellos donde lo que ha habido son vasallos de otro príncipe, ya están acostumbrados. Si han sido esclavos, ya solo van a esperar órdenes del nuevo amo. Pero ojo, dice, aquellos donde han sido repúblicas, donde los hombres han sido libres, esos no van a ser tan fáciles, van a ser difíciles, porque esos hombres ya probaron la libertad, esos humanos ya probaron la libertad y van a luchar por recuperar la libertad. Bien establece dualidad entre el absolutismo y el gobierno de leyes, que, como les decía, esto es como lo que planteaba Aristóteles, ¿verdad? El gobierno de las leyes es el gobierno de la razón sin apetito. Eso es a lo que apuesta Maquiavelo. Maquiavelo no le está apostando a un gobernante voraz, a un gobernante despótico, a un gobernante que es un saqueador de la cosa pública, a un gobernante que es un individuo que aplasta a la población. Él apela a un hombre fuerte, porque dentro de la visión de Maquiavelo hay que establecer, él concibe que hay que saber usar la fuerza, la violencia le llama él, aunque esa es la fuerza coercitiva del Estado, la fuerza pública, la policía, el ejército, esa fuerza coercitiva y todos los estados lo tienen, pero debe de saber, dice Maquiavelo, ejercer un equilibrio entre el buen uso de la fuerza y el consenso, porque ahí viene otra dualidad que está amarrada y que es muy conocida, que dicen, es que Maquiavelo manifestaba que era mejor ser odiado que amado. No. Él dijo que si el príncipe, el gobernante, podía lograr ser amado por su pueblo y a la vez temido, era lo ideal. Pero como eso era difícil, había que escoger. Y que como el amor del pueblo es volátil, porque se basa en el encanto, muchas veces sobre mentiras, pero tarde o temprano las mentiras caen, porque ninguna mentira puede crear una verdad. O sea, por más que alguien mienta, no va a crear una verdad a partir de la mentira. Entonces, si viene el desencanto o la gente ya no recibe lo que quiere recibir, entonces ya no va a haber amor, pero temor, el temor a las acciones que puede llevar a cabo el soberano, que puede llevar a cabo el gobernante, esas siempre están ahí. Si desde el principio mostró el gobernante decisión y firmeza basado en la ley, pero sin corrupción, eso no lo van a olvidar los gobernados y van a tener miedo de que les apliquen la ley. Entonces,
no es cierto que Maquiavelo solo hablaba de usar la violencia, también hablaba de equilibrar la fuerza con el consenso. Pero ante todo, aquí es donde importa y es sumamente necesario que veamos que lo que está pretendiendo Maquiavelo ante todo es generar dos cosas, otra vez la dualidad, generar unidad frente a la división, en este caso la división de Italia, para el logro de la estabilidad, o sea, paz, seguridad, economía, mejor economía. Miren, Italia con todos esos estados que tenía ahí no se podía comerciar, porque cada uno ponía sus propias reglas. Era una locura comerciar con cada uno de esos pequeños estados y ellos mismos salían perjudicados en sus economías. Entonces, eso buscaba este manejo del equilibrio de la fuerza con el consenso que propone Maquiavelo en sus obras. Y, claro, propone un modelo laico de gobierno frente al modelo religioso, precisamente porque era la cúpula de la Iglesia Católica la que tenía dividida a Italia, si ellos tenían todos los estados pontificios. Y fue hasta 1850 casi que el ejército italiano llegó hasta Roma y le puso los cañones enfrente al Vaticano y tomaron el control, pero le llevó casi 300 años desde que estaba diciéndose los Maquiavelo. Maquiavelo también establece características para el gobernante, hablando de un individuo de preparación superior, no de cualquier mediocre que ostente poder por la vía que sea. Él habla de un hombre, quizás, y pueden corregirme, pero en mi sentir, enfoca un poco, o más bien lo enfoca un poco en esa visión, o lo retoma un poco Nietzsche con su superhombre. Es un hombre que va más allá, que se libera y que ya no está amarrado, en este caso, por los temas de la religión, de la corrupción, por la incompetencia, por la debilidad, por la incapacidad. ¿Verdad? También es importante ver que Maquiavelo generó un cambio de cosmovisión porque cuestionó el tema de la soberanía de un Estado. Es decir, cuando hablamos de soberanía estamos preguntándonos, bueno, ¿y quién gobierna al final del día? Pues, ¿gobierna Dios o gobierna el hombre? Y él desestima la visión que predominaba teocentrista y promovió una de tipo antropocentrista, con lo cual la soberanía dejaba de descansar en Dios y descansaba en el gobernante, porque ese era el problema, que antes los gobernantes eran intocables, aunque finalmente los mataban y los quitaban, porque ante el pueblo ellos estaban ahí por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso era un arreglo con la iglesia. Además estableció una dualidad casi newtoniana, donde él decía que los principados difíciles de adquirir son más fáciles de mantener y viceversa. Los fáciles de adquirir son difíciles de mantener, y esto tiene que ver porque si la dificultad se da al principio, como puede ser, por ejemplo, para el príncipe nuevo, en relación con el príncipe que hereda, la dificultad la supera al principio. Pongamos un ejemplo de nuestros tiempos. Es lo que le pasa a los gobiernos que son de un mismo partido y el primero que llegó le costó llegar, al segundo le costó menos mantenerse, y el tercero y los que vayan en la cola la van teniendo más fáciles, pero van siendo más difíciles de mantener el poder. Mientras que el de la primera vez le cuesta más llegar porque tiene que quitar a los que estaban, pero ese baremo que tiene que superar le genera mayor facilidad de mantener el poder después, ¿verdad? La verdad que no quiero terminar sin
sin hacer también alusión a algo más que dejaba claro Maquiavelo, que el gobernante no puede ser corrupto, porque el gobernante corrupto hace mal uso de la violencia y sobre todo de la violencia económica. Es rapaz, el corrupto va sobre el patrimonio de los gobernados y dice que esto hace odioso al gobernante, y él dice, más vale ser temido que amado, pero evite ser odiado, porque el odio es un sentimiento que se acompaña del cuchillo. Hace que el pueblo se levante, y sobre todo si es por sus bienes materiales. Hay una expresión algo graciosa, pero muy realista en El Príncipe, donde dice Maquiavelo que los hombres están más dispuestos a olvidar la muerte proferida al padre que la pérdida de sus posesiones a manos del gobernante, ¿verdad? Eso es algo muy humano, y Maquiavelo era un conocedor de la naturaleza humana. Y finalmente, para ir dando ya por cerrado esta pequeña conversación y dar paso a las preguntas, quiero abordar el tema de la personalidad de Maquiavelo. Y para ello me voy a dar la licencia de utilizar como instrumento dialéctico una pregunta. ¿Era Maquiavelo realmente maquiavélico? Y para responder a esta pregunta me voy a apoyar en las opiniones de quien es, quizá, y no lo digo yo, es algo que lo pueden consultar, el mayor conocedor de la vida y obra de Maquiavelo en nuestros tiempos, y es el doctor Maurizio Viroli, un politólogo, historiador y escritor italiano, profesor de Princeton, profesor en la Universidad de Austin, en Texas, quien entre muchos de sus escritos escribió la década pasada un libro muy interesante que se denomina La sonrisa de Maquiavelo, y profundiza de manera magistral en la intimidad del florentino, y de lo cual yo me permito aquí extraer una pincelada hasta donde mi conocimiento me lo permite, y decirles que para este conocedor, para este experto, dice que para él no es cierto, dice, que Maquiavelo sea maquiavélico, porque si ser maquiavélico implica ser un simulador o un disimulador, él expone algunos ejemplos. Dice, cuando Maquiavelo fue a la corte de Francia, se encontró con el cardenal Rus, que era el hombre poderoso en ese momento, así como lo iba a hacer Richelieu posteriormente, y el cardenal le dice, ustedes los florentinos no saben nada de la guerra, a lo cual Maquiavelo, en lugar de quedarse callado, le contesta, y ustedes los franceses no saben nada del manejo del Estado. Entonces dice Viroli, si hubiera sido un hombre frío, calculador y disimulador, no se hubiera puesto a contestarle así al hombre poderoso, al asesor principal del rey de Francia. Pero no se quedó solo con eso. Cuando estuvo en la corte del príncipe Valentino de Borgia, de César Borgia, un hombre temible porque era iracundo, le dice César Borgia, ese gobierno republicano que tienen ustedes los florentinos no me gusta. Y Maquiavelo le contesta, pues le gusta la población de Florencia y entonces al pueblo de Florencia, y por ende le tiene que gustar a usted. O sea, dice de nuevo Viroli, ¿dónde está el hombre calculador? ¿Dónde está el hombre frío y maquinador? Era un hombre de espíritu fulgoroso, era un hombre que salía con las pasiones. Era un tipo de pensamiento nacionalista, totalmente. No tenía nada que ver con esa forma en que se le ha querido visualizar. Pero
no me quiero extender más, ni quiero abusar del tiempo, y no vaya a ser que me corten otra vez y ya no me dejan hablar. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es abrirnos a las preguntas para poder darle más apertura a este tema, ¿verdad? Les agradezco por la atención y de nuevo a mi buen amigo el doctor Germán Cáceres y a mi buen amigo también el doctor Hernán Contreras. Sí, don José. Encienda el micrófono. ¿Tiene apagado el micrófono? Ya. Solo quería hacer una cita de un libro que tú mencionaste de Maquiavelo, que es la historia de Florencia. Es una cita que recientemente la he leído y la he copiado en mi libro de notas. No voy a hacer todas las citas, pero se refiere a lo que tú mencionabas. Maquiavelo le gustaba ir a conversar con la gente de la población. Lo que dice en la cita, que se ofenda, esta parte de la cita: si observáis el proceder de los hombres, veráis que aquellos que han dado riquezas y gran poder lo han alcanzado o mediante el engaño o mediante la fuerza, y luego para encubrir sus ilícitos de esa adquisición tratan de justificar con falso nombre de ganancias lo que han robado con engaño y violencia. Los únicos que se libran de la esclavitud son los infieles. Los únicos que se libran de la pobreza son los ladrones y los esposos. De aquí que los hombres se toman los unos a los otros, el más débil se siempre la peor parte. Esto es Maquiavelo de Historia de Florencia, página 173. Y solo quería mencionar, porque aquí hay mucha enseñanza, aunque a veces a nosotros no nos alcanza la idea de que la gente de la población enseña mucha sabiduría. Y también quiero decir, perdón que voy a tomar más la palabra, que el Duce fue miembro prominente del Partido Socialista Italiano, al que era miembro también Antonio Gramsci. Y que el Duce, porque él quería poder en el Partido Socialista, y el Partido Socialista no le otorgó el poder porque el Duce era muy agresivo. Entonces él, junto con Gentili, que era su filósofo del movimiento fascista en Italia, salieron del Partido Socialista Italiano, del que pertenecía Gramsci, y que luego Mussolini puso en la cárcel a Gramsci, donde escribió sus libros Las cárceles desde la prisión, que aquí los tengo en mi biblioteca. Así que eso quería decir. Y la otra cosa que te quería preguntar es, como tú defines que Maquiavelo era republicano, yo tengo entendido que la primera república fue fundada en Francia en 1789 por la República Francesa, donde se llama la libertad, legalidad, libertad, legalité y la fraternité. Entonces, ¿qué defines tú como la república que quería Maquiavelo? Sí, acordémonos que son ideas que van progresando y todavía no había hecho su aparición el buen amigo Montesquieu, pero sí se consideró una república porque acordémonos también que Roma tuvo república, ¿verdad? Y que ahí el poder estaba dividido en el Senado entre los patricios, que eran los de origen noble, y el pueblo estaba representado por los tribunos. Pues aquí también el tema es que cuando sacan a los Medici, le llaman la primera república al gobierno de Savonarola,
aunque realmente Savonarola ejerció el gobierno no porque él lo pidiera, sino porque la gente confiaba en él, la gente le creía y el mensaje de él había calado. Entonces, como era el mensaje predominante, lo pusieron. Él no hizo un buen uso, ¿verdad? Porque se dedicó, yo no digo que no fuera cierto que había mucha depravación, pero él se dedicó a anteponer los temas de pensamiento religioso a la función meramente de la gobernanza del estado de Florencia. Pero luego, con Soderini, ahí sí ya había un tema donde estaba el gobierno que ejercían los 10 y había también, digamos, que eran electos dentro de los diferentes grupos de poder, estaba también un poder judicial que tenía la fuerza que le quisieran dar los gobiernos. Es decir, era incipiente, pero era un concepto de, más que de la republicano como hoy nosotros lo vemos, digamos un concepto de un Estado nacional, donde no estaban todavía definidos esos pesos y contrapesos que después estableció Montesquieu, pero sí había una conformación, al menos como lo veía Maquiavelo, entre los poderosos y el pueblo. En el pueblo había que considerar que estaba una incipiente burguesía, porque empezaba ya el camino del capitalismo, y estaba el pueblo llano, ¿verdad? Pero sí, por eso se consideraban ellos republicanos, pero también en el sentido nacionalista, ¿verdad? En el sentido de un Estado nacional. Gracias. Bueno, no sé si hay algo más, doctor Contreras, pero se ha levantado. Quería decir algo. Ahí viene el doctor Contreras. El doctor Vázquez Becker ha levantado la mano. Estamos, Te felicito, Eduardo. Una maravillosa exposición la que has dado. Solo recordar un par de unas cositas. Con El Príncipe y el Arte de la Guerra, Maquiavelo fundó la política moderna. Esa es la gran importancia de Maquiavelo. Alguien dijo que Savonarola quería hogueras y que Maquiavelo quería pactos. Savonarola murió en una hoguera y Maquiavelo inició la negociación política. Él también dijo una cosa que es más importante que todo lo que el mundo piensa de Maquiavelo, y es que el príncipe debe honrar su palabra y por eso debe de prometer poco. Pero todo gobernante debe de honrar siempre su palabra. A Maquiavelo como a Sun Tzu hay que leerlo una vez, otra vez y múltiples veces más. Siempre se va a encontrar algo nuevo, siempre nos va a permitir llegar a un análisis nuevo. Y dijo algo que estamos viviendo ahorita en el año 2022 en nuestro país. Dijo que los ciudadanos corrientes son tan culpables de las patologías políticas como los dirigentes poderosos y ricos. Y finalmente, es cierto lo que has dicho, Niccolo no era Maquiavelo. No era el Maquiavelo que nos han presentado. Balmore. Sí, buenas noches a todos los ponentes. Las disculpas del caso primeramente porque la ponencia me ha tomado acá en medio del tráfico, y las disculpas tal vez por el sonido ambiente que puedan escuchar. Bueno, yo soy estudiante de la UNSA de medicina, y pues me
tomé pues el momento y el espacio para escuchar esta ponencia muy maravillosa de parte del doctor. Y pues tengo una pregunta, pero quisiera hacerla con una premisa previa. Fíjense que yo personalmente siempre he pensado que un buen gobernante debería de ser una persona docta en muchas áreas del conocimiento. Un buen político, un buen gobernante debería ser alguien que sepa, por ejemplo, de finanzas públicas, que sepa de economía, alguien que sepa de derecho constitucional, alguien que sepa de sociología, antropología, alguien muy culto y muy docto en diversas áreas del conocimiento. Porque, bueno, Maquiavelo incluso lo expresa, pues, la forma de cómo debe de ser un buen gobernante. Porque si no, veamos el caso de nuestra región, ¿verdad? Latinoamericana, una región, pues, que, como ya lo dijo el doctor Eduardo anteriormente, ¿verdad? Adolece de muchas patologías políticas, ¿verdad? Creo que Centroamérica y Latinoamérica en general está bastante familiarizada con el caudillismo. Creo que a los latinoamericanos nos encanta vivir pues bajo el yugo de tiranos, bajo el yugo de dictadores y bajo el yugo de demagogos. Partiendo de esa premisa, doctor, yo tengo una pequeña duda o una pregunta. ¿Cree usted de que sería bueno que nuestra sociedad contemplara el hecho de poder instruir a las universidades, a las casas de estudios superiores, a fomentar la creación de una maestría en politología? Bueno, de hecho, la Universidad Nueva San Salvador cuenta con una carrera de ciencias políticas y yo creo que lo que debería de hacer toda institución de educación superior en cualquier carrera es fomentar el análisis de la realidad nacional. Precisamente la UNSA en los años de la guerra publicaba una revista donde grandes politólogos de aquel momento, algunos que inclusive cayeron víctimas de las balas por la intolerancia, de aquellos que creen que las ideas se matan a tiros, pero promovía el diálogo y el abordaje, porque lo importante es abordar los temas y que ustedes los jóvenes cronológicos, porque jóvenes aquí somos todos, ¿verdad? Pero jóvenes de espíritu, y era precisamente a los que les hablaba Maquiavelo, que deben formarse en el tema de todo el conocimiento que los lleve a entender la realidad del medio en el cual ustedes se desenvuelven, porque no hay nada peor que vivir engañados, y engañados puede ser engañado por otro, pero puede ser engañado por mí mismo, por mi propia ignorancia, por mi propia falta de acuciosidad en enterarme, por mi falta de participación. De hecho, los antiguos griegos le llamaban a la falta de participación en la política del Estado ser idiota. Los idiotas eran los que no participaban, ¿verdad? Y esto es importante. Yo sí creo que debe fomentarse y deben darse herramientas, porque no es solo de discutir por discutir, ¿verdad? Hay que tener bases. Y sí deberían. Pero claro, no solo las instituciones de educación superior, esto debería venir desde la educación primaria. Y déjame contarte que desafortunadamente, y yo ya fui de las víctimas de eso, cuando se hizo la reforma educativa de 1968, se le dio una patada al sistema educativo nuestro que tenía ya tenía esa inclinación, esa orientación para formar al individuo en el tema de la conciencia ciudadana, ¿verdad? Pero había otros intereses por desviar la mirada y por hacer más factible el penetrar en la mente de los jóvenes, a tal punto que hoy se puede convencer a una persona en 240 caracteres, lo cual es triste, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que ahí van los espacios entre palabra y palabra. Pero sí, apoyo tu moción. Yo me apuntaría para
para instruirme yo también a la par de ustedes. Guía de información. Durante la guerra, además de la revista Análisis, que hoy ya la tenemos en forma virtual, pero durante la guerra era impresa. Pero además de la revista Análisis, teníamos la cátedra Ciencia y Conciencia Salvadoreña, que organizaba las conferencias, los debates y diferentes actividades para seguir dando esa orientación objetiva e imparcial a la sociedad. Siempre tratábamos de que estuvieran ahí las posiciones tanto de izquierda como de derecha. Y eso fue lo que ese equilibrio ideológico, tanto de la revista como de las actividades de la Cátedra Ciencia y Conciencia Salvadoreña, le dio un gran prestigio a la revista Análisis y desde luego pues a la UNS. Yo pienso que lo que pasa con los médicos, yo vivo aquí yo he sido cirujano aquí en Canadá y tengo PhD, tengo un doctorado y creo que lo que nos falta a los médicos es, lamentablemente, el error que cometemos los médicos es que nos compenetramos solo a saber de medicina, nos meten la anatomía, la fisiquímica, y nos olvidamos que existe un mundo alrededor de nosotros y nosotros debemos de ser hombres no comunes, porque en general los médicos somos hombres comunes. Y les voy a leer una cosa que a Confucio de la diferencia entre los hombres comunes y los hombres no comunes. Un hombre común se maravilla con cosas incomunes y un hombre incomún se maravilla de las cosas comunes. Entonces nosotros debemos de pensar y aprender a pensar, porque también es de aprender a pensar de manera crítica, con pensamiento crítico, incluso las cosas comunes, las cosas que nos parecen no importantes, porque a veces despreciamos el conocimiento que nos puede dar lo que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro país. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que estando en Canadá y estudiando también en Francia, me he dado cuenta que se menosprecia mucho del conocimiento de lo que hay en nuestro país. Puede enriquecer un montón de experiencias, y por eso mencionaba esta cita de Maquiavelo, que conversar con personas te hace incomún. Entonces nosotros tenemos que pretender hacer eso, y tenemos con Pinker, que dice: un pensador no puede aplicar solo una regla cuando piensa. O sea, tenemos que ser amplios al pensar, no ser limitados y tener un solo modo de pensar. Gracias. Bueno, gracias Edward por tu excelente exposición, en realidad muy buena, hemos aprendido. No sé si el doctor Contreras quiere decir algo más. Nada más reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Boland por esa brillante e importante conferencia que nos ha dado a través del video, y creo que todos los que participamos hemos quedado más que satisfechos, porque ha sido muy ilustrativa y ha venido a enriquecer nuestro acervo. Así que muchísimas gracias. Bueno, solamente me restaría decirles que la próxima videoconferencia y última de este año será el próximo jueves, no dentro de 2 semanas, sino dentro de una semana a las 4 de la tarde. Voy a tener el gusto de hablarles un poco sobre el villancico. Ese será el tema a las 4 de la tarde el próximo jueves. Si no hay más, pues muchas gracias a todos, un gran placer y siempre los esperamos. Hasta pronto. Hasta luego.